Al empezar el programa, prácticamente con el contacto que teníamos con el vocal Salvador Romero, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, sobre diferentes temas. Uno, la elección de los otros 6 vocales, y que además nos habló de que ellos estarían recién el 2 de enero anunciando cuál sería el calendario electoral, es decir, estarían ya solicitando al Tribunal Constitucional Plurinacional una modificación a la ley para que el 2 de enero se pueda recién anunciar cuál sería el calendario electoral. ¿Eso qué significa? Que hay muchas cosas que se estarían recorriendo. Para empezar, sabemos que el mandato de los senadores y diputados que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional estaría venciendo el 22 de enero. ¿Eso qué significa? Que también se tendría que extender el mismo. También lo que sería el mandato de la presidenta Yanine Áñez. Ahora, con los problemas que estamos viviendo también en algunos departamentos de nuestro país, porque no pueden definir cuáles son las ternas para vocales de los tribunales departamentales electorales para presentarlas al Tribunal Supremo Electoral, es que también estaría abriendo un retraso en lo que sería quizás las elecciones municipales, las elecciones subnacionales. ¿Eso qué significa? Que también quizás se tenga que extender los mandatos de los alcaldes como también de los gobernadores. Realmente hay que analizar este tema, y para hacerlo está con nosotros el abogado Israel Quino. Doctor, bienvenido al programa. Buenos días. Cindy, agradecido por la invitación. Un cordial saludo al pueblo boliviano. Bueno, para empezar, analicemos primero lo que decía el vocal de Salvador Romero con respecto a que se tendría que solicitar esto al Tribunal Constitucional Plurinacional para recién en enero poder presentar el calendario electoral. Sí, lo decías hace un par de minutos. Esas 3 razones que se han esgrimido para que se considere esa ampliación del mandato han coincidido en que la vía tiene que ser a través de una ley interpretativa respecto al periodo del mandato constitucional 2015-2020. Ya lo ha resuelto la Comisión de Constitución del Senado, irá seguramente a través de la Cámara Alta, senadores, que a través de la presidenta actual de la Asamblea, que es la senadora Copa, se realizará la consulta del control previo de constitucionalidad al Tribunal Constitucional con ese argumento principal. ¿Cuánto más deben quedarse no solo la presidenta en ejercicio y sus ministros, sino además los diputados y senadores? La ley 1266, que ha posibilitado elegir a los actuales 6 vocales del Tribunal Supremo Electoral, que fue esta madrugada, disponía tácitamente un periodo de calendario electoral de 120 días. ¿Esto qué cosa implicaba además del proceso electoral en sí? Que la presidenta en actual ejercicio se iba a quedar cuando menos 120 días más después del calendario electoral, ¿no? Entonces, un mandato tácito para la presidenta en ejercicio de que continúe en funciones, pero no disponía nada para los diputados y senadores. Es allí donde radica el primer elemento, de que se continúe, de que extiendan en el mandato más allá del 21 de enero. Entre esa prórroga o extensión del mandato constitucional se viene de por medio las elecciones subnacionales, alcaldes y gobernadores. Entonces, la consulta constitucional que definirá en una declaración constitucional del TCP va a resolver no solamente la extensión del mandato para presidenta y diputados y senadores, sino también para concejales, alcaldes, gobernadores y asambleístas. Pero eso es algo que también se lo debería tomar en cuenta. Ayer, por ejemplo, en sus declaraciones, el senador Óscar Ortiz, por ejemplo, hacía referencia a la ampliación de mandato precisamente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de los actores, pero no hacían referencia al tema de alcaldes, gobernadores, concejales, que es algo que también hay que pensarlo, porque nos está costando mucho reconstruir el poder. Así es. Totalmente. Cuando menos esta declaración constitucional, el Código Procesal Constitucional dice 2 días para admitir, 5 días para subsanar y 30, cuando menos 30 días para resolver una declaración de constitucionalidad a un proyecto de ley, que es este el caso. Tomando en cuenta lo anunciado por el actual o el vocal hasta ayer solamente único, doctor Salvador Romero, de que requieren 10 días adicionales para resolver un calendario electoral. Entonces ya nos están anticipando de que necesitan más tiempo. A partir de esto, el 2 de enero se resolvería un calendario electoral y en función de esto recién se consideraría un periodo adicional o en la extensión del mandato. ¿Qué debe fallar el Tribunal Constitucional? Fallo además, Cindy, que se lo resolverá hasta antes del 31 de diciembre de esta gestión.
Sin ese fallo no habrá calendario electoral, porque ese es el entendimiento técnico jurídico expuesto en la Asamblea, que deberá tomar en cuenta este fallo del Tribunal Constitucional en su condición de declaración constitucional. Cuando menos 7 elementos, 5 que vienen al fondo y 2 de forma. ¿Qué pasa con el fondo? Inicialmente tienen que considerar la división de poderes sobre el sistema de gobierno, vale decir, sistema de democracia representativa, participativa y comunitaria. No puede un órgano del Estado definir la restricción o composición de la Asamblea Legislativa, cuando menos a la composición de una comisión de asamblea, que son 27 legisladores, sino del pleno. Eso es también importante aclararlo, no puede quedarse solamente una comisión de asamblea, porque ellos no pueden arrogarse la representación que se les ha delegado en un proceso electoral de parte del pueblo. Ningún fallo puede ir en contra de la voluntad del pueblo, que dijo: delego el poder en estos diputados y en estos senadores. Entonces, primer elemento, sistema de gobierno. El segundo elemento, la independencia, coordinación, cooperación de poderes en igualdad jerárquica. No puede nuestro Estado trabajar con 3 de los 4 poderes por los cuales se está fundando. Un tercer elemento, indelegabilidad de funciones del órgano de poder. ¿Qué quiere decir? Supongamos que el Tribunal Constitucional, de manera errónea, diga que no haya más legislativo, solamente una comisión de asamblea. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo en los hechos? Que el órgano ejecutivo se le delegue la función legislativa al órgano ejecutivo, y en función a decretos legislen y gobiernen. Eso tampoco es inviable en un Estado constitucional de derecho. Un otro elemento sin duda va a ser la fiscalización de los actos de la administración pública en todos los niveles autonómicos que tenemos en el Estado: indígena, regional, que solo tenemos una autonomía regional en el Chaco, municipal y por supuesto departamental. El otro elemento está en función a los principios, fines y valores del Estado. El artículo 7 de la Constitución dice: la soberanía reside en el pueblo, y es el pueblo quien delega el poder. Un fallo del Tribunal Constitucional no puede ir en contra de la voluntad del pueblo. No se puede. Eso en cuanto al fondo. Y en la forma nos van a decir 2 cosas. Primero, como entre medio de las elecciones generales finaliza el mandato de alcaldes y gobernadores, entonces debe extenderse el periodo de gobierno de alcaldes y gobernadores del país hasta la celebración de próximos comicios electorales. ¿Qué significa esto? Que los tribunales departamentales electorales, los vocales que sean elegidos por la Cámara de Diputados entre mañana y pasado, van a administrar estos procesos electorales, pero hay departamentos en los cuales aún no hay el consenso pleno. Entonces, en ese caso, ¿quién administraría el proceso electoral en una jurisdicción de un departamento si no han elegido las autoridades, ¿no? Entonces, ahí radica un problema. Y el Tribunal Constitucional dirá: se amplía hasta que se elija. ¿Hasta cuándo es el plazo para que los diferentes las asambleas departamentales puedan presentar a la Asamblea Legislativa estas ternas de los departamentos? ¿Cuándo vence el plazo? El plazo que les dio la ley fueron 20 días a partir de la sanción de la ley 1266, que se cumplirían entre 18 y 19 y 20 de diciembre. Estamos al filo. Estamos al filo, hasta mañana prácticamente tendrían. No hay más plazo. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo las asambleas departamentales en remitir ternas a diputados? Lo que dice la ley, que el Tribunal Supremo Electoral asume la jurisdicción departamental y administra el proceso electoral en ese departamento. Sin embargo, no van a haber autoridades. Claro, y ahí radica el tema, por ejemplo, del receso. ¿No es cierto que también se lo estaba analizando, ¿no? Porque prácticamente hay que tomar en cuenta que con todos estos conflictos que vivió el país, no se trabajó varias semanas, la verdad. La Asamblea Legislativa no trabajó, pero también la Constitución dice que deben tener 2 recesos anuales, ¿no es cierto? Entonces, este año deberían tomar otro receso. No se podría tomar en cuenta este tiempo que no se trabajó como el segundo receso, porque imagínate, si es que realmente van a tomar el receso, estarían dejando un tiempo prácticamente la asamblea con los suplentes, sí. Y ellos serían los que elijan a los vocales de los tribunales departamentales electorales. ¿Qué es lo que pasaría con ese tema? Esa eventualidad sí es la interrogante que hay que evitar, además. Primero, el 153 y 154 de la Constitución dice 2 recesos al año, lo que tú decías, de 15 días. Pero mientras funciona una comisión de asamblea. El artículo 56 de la Cámara, del reglamento de la Cámara de Senadores, y el 46 de la Cámara de Diputados dice que esta comisión de asamblea estará conformada por 27 legisladores, 18 diputados y 9 senadores.
pero solamente sesionará en casos de urgencia y de manera extraordinaria, ¿sí? Esos 15 días de receso. Entonces, esos 15 días, digamos, se aplica del 1 al 15 de enero, vuelven los legisladores, trabajan una semana y se los cesaría, ¿no? Entonces, por ello la previsión del Tribunal Constitucional de que continúen para una serie de funciones que también tienen legisladores, no solamente la capacidad legislativa y fiscalizadora. Imagínense un juicio de responsabilidades. Claro. Una ley que se necesita aprobar una ley, no pueden arrogarse estos 27 legisladores la facultad legislativa de los 166 legisladores que componen. Y ahora igual lo que está exigiendo el pueblo, ¿no? Que se elija un nuevo o una nueva defensora del pueblo también. Imaginemos que renuncia el Contralor, ¿sí? ¿Quién asume el interinato del Contralor General del Estado? ¿No? Y esa decisión también es facultad legislativa. Lo mismo en el caso de la Defensoría del Pueblo. Si renuncia la actual defensora interina, ¿quién asume? La ley dice uno de los delegados adjuntos, pero esa decisión de los delegados adjuntos también lo define el Congreso, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, necesariamente tiene que existir este órgano de poder en su totalidad, no hacia una comisión legislativa. Y decíamos respecto al fallo, el último punto de forma que va a tomar, que resolverá el Tribunal Constitucional, nos dirá que el periodo constitucional 2015-2020 finaliza hasta la transmisión del mando presidencial. Fuere cual fuera la condición, en primera vuelta, en segunda vuelta, proclamados los resultados, entregada la credencial y además transmisión del mando. Wow. El trabajo que tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional en base a todo lo que estamos viviendo en el país ahora tiene que ser así. O sea, están sobre el reloj, pero ¿se puede tomar ese tipo de decisiones en tan corto tiempo? Sí, la necesidad de evitar un vacío de poder, la necesidad de interpretación política, la obligación también del mandato de la Constitución de interpretar literalmente, pero también a través de la voluntad del constituyente, obliga a los actuales magistrados del Tribunal Constitucional en tener procedimientos extremadamente sumarios, cortos. ¿Qué implica? Que hasta el 31 de diciembre deberán remitir esta declaración constitucional que diga que se extiende el mandato hasta celebradas las elecciones generales y hasta que se ejecute de manera formal la transmisión del mando presidencial. Eso se lo hará, estamos en 19 de diciembre, en los siguientes 10 días, no tienen otro plazo. A pesar que el procedimiento, según el Código Procesal Constitucional, dice 37 días, pero lo van a hacer en menos de 10. Doctor, ahora le pido que analicemos un poco desde el lado de la población. Sabemos que legalmente todo esto es necesario, es realmente necesario y es algo que hay que hacerlo. Pero, ¿usted cree que es algo positivo, algo negativo? ¿Cómo cree que la población podría asumir esto, donde se sabía y prácticamente estuvo tranquilo porque era un mandato de prácticamente solamente 3 meses, el hecho de saber que incluso hasta todas las autoridades, incluso alcaldes, incluso gobernadores, concejales, pueden extender sus mandatos por esto? ¿Usted cree que nos podría generar un nuevo conflicto social o no? Hay cosas que hay que interpretar. 2 días con ausencia de poder, de mando en el país, han generado zozobra en todo el territorio. Entonces, ahí demostramos que el vacío de poder genera incertidumbre en el pueblo. A partir de esto habrá que interpretar si ocurren esas eventualidades, vamos a estar en una situación probablemente similar respecto a la ausencia de poderes. Entonces, eso es lo que hay que evitar. De ahí el mandato al Tribunal Constitucional para que falle en función de ese interés del pueblo. El pueblo necesita autoridades. La crisis política de noviembre, que derivó en la renuncia del ahora exmandatario, ha generado este periodo de transición. Nos guste o no, obedeciendo el mandato de la Constitución, tenemos un gobierno de transición a la cabeza de la actual presidenta. Y si la ley o los plazos nos disponen legal y constitucionalmente que se quede 1, 3 o 6 meses, lo debemos aceptar, porque son las reglas del juego, pero además porque necesitamos a la autoridad legalmente constituida, aunque fuera un periodo de transición. Claro. Entonces estamos en esa obligación como pueblo de obedecer el mandato de la ley, obedecer el mandato de la Constitución, estén quienes estén, no solamente en la presidencia, porque también el órgano ejecutivo tiene 20 ministerios, entonces tenemos 20 autoridades ministeriales que también ejercen la administración pública. Entonces habrá que asumir este periodo de transición hasta que, nuevamente en las urnas, el pueblo organizado, en un momento de sufragio, le diga
quiero que estos sean mis gobernantes. Y cuando se proclamen los resultados, tendremos gobierno por otros 5 años constitucionales, ya entendiendo un nuevo periodo de estabilidad política. Habrá que considerar los escenarios económicos y, por supuesto, de gobernabilidad por la nueva composición de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Quiero aprovechar su presencia, doctor, porque en su calidad de abogado y conocedor del tema de las leyes, se habría hablado mucho sobre una posible candidatura del actual presidente, Yanine Áñez, y surgieron diferentes opiniones, algunos que decían que eso no sería legal, no es posible, pero otros que decían sí es posible. Yo le pregunto a usted, según las leyes, según normas, ¿es posible que se postule? No le digo si lo va a hacer o no, pero es posible. Puede ser posible, pero es inviable. ¿En qué sentido? Si quiere habilitarse a la actual presidenta y si está vigente todavía una sentencia constitucional que permite que funcionarios públicos se postulen a los cargos sin renunciar 3 meses antes, que era el requisito, puede hacerlo. Pero ¿qué va a generar? Profundidad, mayor crisis política. Vacío de poder total. Porque si se habilita o se quiere candidatear a un proceso eleccionario, el propio Tribunal Constitucional le va a decir no. Claro, no. Ahora, si quiere renunciar, ¿qué pasaría en ese escenario? Está en su derecho, si quiere puede postularse la actual presidenta, pero deberá renunciar porque va a modular esa sentencia constitucional y dirá, no, tiene que renunciar 3 meses antes de las elecciones. Estamos hablando de diciembre. Tendré que hasta en 10 días tendría que renunciar para habilitarse a una candidatura que se celebraría en el mes, probablemente la última semana de marzo, ¿no? Hasta ese es el periodo de 90 días. ¿Quién se queda en la presidencia del país? Si vamos a la sucesión, la actual presidenta del Senado, que es también a la vez presidenta de la Asamblea, la figura, y ahí vamos a la pregunta anterior que tú dices, muy importante, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué va a opinar el pueblo cuando que en tan poco periodo, si bien se le delegó un mandato por la transición de convocar elecciones, ahora quiere la presidencia, que está en su derecho, pero va a generar otro vacío de poder? Ahora la transición a otro partido, una nueva presidenta, otra composición ministerial, inestabilidad política, ¿no? Y es lo que es inviable, ¿no? De poder probablemente se pueda hacerlo por una permisibilidad de la ley y de las sentencias constitucionales aún vigentes, pero si esas sentencias constitucionales se modulan, entonces ya no habría la posibilidad de que ella pueda postularse en el ejercicio, sino renunciando en ese escenario. Y como te digo, la sucesión se aplicaría a la actual presidenta del Senado, asumiría allí. Y ahí, a través de la sucesión, igual, quien asume el legislativo y una serie de crisis profunda política que sería un mensaje totalmente dañino al pueblo de los representantes por los cuales hemos votado. Sí, yo creo que esperemos que las personas que estén buscando dirigir nuestro país a partir de la siguiente gestión realmente piensen también en el pueblo y no piensen solo en los intereses propios, ¿no? ni políticos. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros y bueno, prácticamente ya finalizando, tal vez este mensaje a la población para que entienda que realmente es necesario. No es con el afán de querer que la actual presidenta esté más tiempo en el poder, sino con el afán de que realmente las cosas se hagan bien, que todos estos procesos se tengan que extender un poco, que estos mandatos se tengan que extender un poco. Tal vez eso para finalizar. Es importante lo que tú dices, Cindy. Lo decíamos aquí hace aproximadamente un mes, que inicialmente lo que estamos pidiendo como pueblo es lo que ya la Asamblea Legislativa ha definido hoy en la madrugada: reinstitucionalización del órgano electoral. La segunda prueba será el día de las elecciones, la transparencia y la garantía en la delegación del voto del pueblo hacia el poder. Sumados esos dos elementos, nos van a dar una igualdad a que el pueblo recupere esa dignidad democrática. Y para recuperar la dignidad democrática debemos aceptar las reglas del juego, que es este periodo de transición, elecciones y reconstrucción del poder. Totalmente. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Estuvo con nosotros el abogado Israel Quino hablando precisamente sobre lo que se viene, porque sí, los plazos van a tener que extenderse, los mandatos, tanto de la presidenta como de los que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional, de los alcaldes, concejales y gobernadores, tendría que extenderse al solicitar además una ampliación para poder hablar de anunciar un calendario electoral el siguiente mes de enero. Eso teníamos que conocerlo y analizarlo también en el programa.